río Torres, el que está aquí abajo. El río Sion, allá vemos una intersección que dice Río Chiquito y San Vicente, y hacia allá queda Rubio. Nosotros vamos hacia allá. Porque de aquí, en el año 1880, 1870, se sacaba el café más caro del mundo. Primer pozo petrolero de Venezuela, Pozo Eureka 1. Kilómetros de vida y aventura en cada viaje el corazón. Bienvenidos, papasaurios. Vamos a ver a dónde llegamos. Puede ser que lleguemos solo a la Petrolia, puede ser que lleguemos a Río Chiquito, Sí. pero vamos a conocer algo de la historia de Venezuela y del Táchira el día de hoy. ¿Preparados? Nos vemos en la ruta. Estamos saliendo ya aquí en la parte alta de la ciudad. Vamos hoy a conocer un poquito de la historia de Venezuela, Diego. No solamente el estado Táchira, un poquito de la historia de Venezuela. Vamos a ver con cuánta historia nos encontramos. Nos han dicho que las carreteras por allá están muy acabadas, muy destruidas, y esperamos llegar a varios sitios. Hoy nos acompañan nuestros amigos Jennifer y Lekian, unos amigos de acá de San Cristóbal, moteros también. Entonces, bueno, nos vemos en la ruta. Bueno, Diego, vamos saliendo de San Cristóbal. Al final de la avenida Rotaria, ya despidiéndonos de San Cristóbal por el momento, vamos a agarrar vía Troncal 5. Ok. Sí, la Troncal 5 es una vía que comunica San Cristóbal con las partes de los llanos, con el centro del país. Icónico lugar aquí en San Cristóbal, los que conocen, los tachirenses, que le dicen la redoma de la ULA, porque aquí antiguamente quedaba la ULA, quedaba una sede de la ULA. Bueno, La ULA. y aquí sí, exacto, de la ULA. Y aquí agarramos ya vía del llano. Vía del llano. Abandonamos la Troncal 5 en la intersección del Corozo. ¿Por qué? Porque nos vamos a dirigir vía sur de Táchira. Esta es la primera vía que existía para ir a la población de Rubio. Esta es la carretera transandina que llegaba hasta la parte interna del estado Táchira, ¿no? Bueno, se fundó carretera en un tiempo porque antes eran caminos. Esta es el Corozo, esta es la población del Corozo. Dejamos la Troncal 5, nos metimos hacia el Corozo. Dime, hijo. Papi, yo creo que Carlos Ramón tiene hambre. ¿Tienes hambre? Oye, no, Carlos Ramón comió. No comió porque no está cocinando las piernas para comérmela. No está calentando tanto, Diego. Está muy delicado. Diego está muy delicado últimamente con la moto. Sí, claro. Diego se puso delicado con la moto. Ahora puro Carlos Ramón me quema, Carlos Ramón nada. ¿En serio? Carlos Ramón yo no sé qué, Carlos Ramón yo no sé qué más. Mire, hay una curiosidad aquí, Diego. Mire, vamos a pasar sobre el río Torbes. Este es el río Torbes, el que está aquí abajo. El río que pasa, viene de la Machirí, de acá de la Machirí, y para allá había algo que se llama las aguas azufradas, hacia atrás, las aguas azufradas de aquí del Corozo. Bueno, hay unas piscinas azufradas y hay otras más allá. Son aguas volcánicas, porque, ¿saben una curiosidad? Estamos sobre un volcán. Esto es un volcán y está activo. ¿Por qué? Porque sí, bota vapores, bota azufre y bota calor y pues calienta las aguas azufradas acá del Corozo. Esa parte, allá había unos tanques, unas piscinas, la gente la utiliza como agua medicinal. ¿Sabías esa curiosidad, Diego? No lo sabía. Y hacia allá tenemos la afluente del Corozo, mira, del río Torbes. Eso es el río Torbes que está pasando por aquel lado. A ver. Hacia allá, ese es el río Torbes. Esta carretera se la ha llevado bastantes oportunidades, se la ha llevado el río Torbes. Por el volcán. No, porque estos movedizos son arenas movedizas, son tierras movedizas, arcilla y eso. Pero bueno, esta es la población del Corozo, la estamos pasando por un lado. Papi. Vamos vía hacia la carretera a la intersección de Santana. Papi, ¿me puedes dejar hablar? Claro, lo que pasa es que le estaba diciendo a la gente dónde estábamos, Diego. Habla, es tu canal. Papi, Dime. Una pregunta. Ajá. ¿Es cierto que por aquí antes caminaban yeguas y caballos y eso? Mire, hijo, casi todas las vías o las carreteras que se construyen alternas, por lo menos en Latinoamérica, antes fueron caminos. ¿Sí me explico? Después con el tiempo se convirtieron en carreteras
para los vehículos de hace 100, 200, de hace 100 años que había, un ejemplo, y después se hicieron en carretera más grande, se fueron ampliando. Pero antes, lógicamente que la gente caminaba, andaba en burros, en caballos, en yeguas, en mulas. Entonces todos estos eran caminos. Seguramente sí. No tengo idea sobre este, pero me imagino que sí, porque eran las carreteras que ya comunicaban a San Cristóbal con Rubio. Pero por lo menos la gente que es del Táchira pensará que esta no es la carretera Rubio. No, esta sí fue la primera carretera Rubio, después fue que hicieron la otra. Este es el puente sobre el río Quinimarí, este mismo. Aquí vemos el río Quinimarí, que cae al río Torbes. A ver. Míralo, aquí está. Aquí es el río Quinimarí que se Exacto. une con el Torbes. Sí, señor. Entonces forman el río Maritorbe. No, es muy interesante, Diego, cuando dos ríos se unen, normalmente, ¿qué es lo que se acostumbra? ¿Qué nombre? Ok. Un ser humano que le quitó y nos saluda, un ser humano que le quitó la colmena al tubo de escape para que su moto suene duro. De hecho, eso nos molesta a nosotros, Sí, un poquito. Bueno, pero es la vida de él, bueno, nos saludó, era un motero, cada quien interpreta eso de su forma. Seguimos en lo importante, ¿Qué crees tú que cuando dos ríos se unen, cuál es el que lleva el nombre? ¿El nombre de quién queda? ¿De cuál de los dos ríos queda? En este caso, como el Torbes se une, no, el Quinimarí se une con el Torbes, sería el río Torbes. ¿Sabe cuál es el nombre que queda? El del río con más caudal, el más grande. O sea, el río Quinimarí. No, el río Quinimarí es más pequeño. Torbes. De aquí para abajo se sigue llamando Ay, Torbes. pobre casita. Sí, Mira. sí, aquí se cayeron muchas. Y también se cayó esto. Sí, de aquí para allá creo que la carretera se pone un poquito fea, según hemos escuchado, ¿no? Sí, Bueno, mira, Diego, mira, allá dice Santa Ana, para allá se sube Santa Ana. Santa Ana. Sí, y derecho nosotros vamos a Río Chiquito. Ese es el destino hoy, Río Chiquito, ahí dice Río. Bueno, esperamos que le guste el paseo. Hay un filo en la montaña, se ve que hay unas torres. Ajá. Adivina qué es eso, allá arriba. Mira, hay una iglesia y todo. ¿Qué crees tú que sea? Ah, Detrás del río Torbes, o sea, aquí al lado está el río Torbes y hacia arriba, detrás de la montaña, adivina cómo se llama ese pueblo. Sorca. No, Santa Ana del Táchira. Santa Ana. Sí, ahí está la cárcel de Santa Ana. Eso lo que vemos allá son las torres de vigilancia de la cárcel de Santa Ana. Interesante, ¿no? Sí, pero, papi, ¿Qué? una pregunta. Una ¿Por qué respuesta. se llama la cárcel de Santa Ana? Porque la población se llama Santa Ana del Táchira. Entonces la cárcel pues toma el nombre de la ciudad. ¿Y ahí a qué prisioneros tienen encerrados? Hijo, los presos son personas que por circunstancias caen en las cárceles. De ahí para allá no podemos decir más nada. Cada quien tendrá que saber por qué están ahí o por qué cayeron, no cayeron. Seguramente también debe haber personas que involucraron en forma inocente y están ahí. Pero hablemos de cosas bonitas. Bueno, Dios mío. aquí ya vemos que se pone la carretera tipo trocha, se puso feíta. Bueno, y según el GPS, o que hoy sí andamos con GPS, estamos a... Ya no somos necios. ¿Ya? No, porque es que tengo mucho tiempo sin venir para acá. Estamos a 13 kilómetros. Vamos a ver cómo nos va de aquí a allá, Mamma mía. al Río Chiquito. Bien. Bueno, hay que venir por acá con mucho cuidado. Vinimos para acá porque nos dijeron que estaba viniendo muy poca gente, precisamente por el estado de las vías, ¿no? Pero Y ya nos dimos cuenta. ya nos dimos cuenta que sí están dañadas las vías. Y nosotros pues, yo quiero recordar mis paseos de niño con mi familia por acá, que eran estos sitios domingueros, sitios domingueros. Uy, piedra suelta, piedra suelta. Pero ahora no vinimos en un domingo, así que no son domingueros. Sí, ahora son, ¿qué? Vierneseros. Hoy es viernes y hoy es feriado.
allá vemos la intersección que dice Río Chiquito y San Vicente, y hacia allá queda Rubio. Nosotros vamos hacia allá. Aquí mismo queda el Parque La Petrólea. Al parecer el parque está abierto. Vamos a ver si podemos entrar ahorita cuando regresemos de Río Chiquito. ¿Que a cuántos kilómetros están? Según el GPS están 9 kilómetros. Están 9 kilómetros acá. De acá creo Sí. que empieza a cambiar empieza a cambiar la topología del terreno. Dime, Diego. Una pregunta. Una respuesta. Parece cambiar la topología del terreno. Sí. Un segundo. Dime. Tócame la panza. Puedes. A ver. Cambio de ambiente. ¿Qué tipo de cambio de ambiente hay hoy, señor meteorólogo? Al parecer, el cambio de ambiente es de que sube la temperatura un poquito. ¿Que sube o que baja? Que baja la temperatura. No resulta. No, que se pone más fresco. Que baja la temperatura un poquito. Y que ahora hay más vegetación. Exactamente, por eso es que baja la temperatura. Desactivando modo robot. Listo. Ya volví. Claro, porque es que hay más vegetación y al haber más vegetación, por supuesto que hay más fresco. El enemigo de los moteros, ¿Qué? el barro. Aquí no hay que frenar, aquí no hay que acelerar duro, aquí dale matar suave. Listo. ¿Ese cuál río es? ¿Sigue siendo el No, Torres? ese sigue siendo el Torre, sí señor. Ah, Hacia aquel lado. Uf, qué bien, ¿no? Nos estamos refrescando porque literalmente nos estábamos quemando, ¿no? exactamente. Sí, estaba haciendo mucho calor en la otra parte de la carretera. Mucho no, demasiado. y estamos hablando de la carretera de hace 3 kilómetros atrás, no hace 10. Impresionante cómo cambia la vegetación, la temperatura del clima y la temperatura del lugar, ¿no? Exactamente. Sí, señor. Podemos ver cómo cambia la carretera, ¿no? Y el clima. Gracias a Dios hubo un cambio de ambiente, porque si no nos hubiésemos cocinado. Sí, literal. Sí, estaba haciendo mucho calor ahí abajo. Ahorita estamos en el corazón de la montaña, mira, fíjate. Tenemos afluentes. ¿Sabes qué me llama la atención? Digo, la cantidad de agua, la parte como sale el agua de la montaña. Y fíjate que estamos como entre dos montañas, como en un cañón, ¿no? O un valle. No, un valle es algo si fuera plano, Sí, si fuera sí. extendido. Es un cañón porque es filo, mira, montaña para allá y para el otro lado también montaña. Un cañón. Un cañón, sí señor. Un cañón. La carretera está medio malita, pero bonita, está divertida. Acabo de ver que se acabó de caer un post. Está divertida la carretera. Ajá. O sea, no está aburrida para uno, ay, que huecos y calor. No. Está, mire, caños, tenemos cañitos, regresivas. Está bastante bonita. Divertida. Divertida y a veces mala, como aquí. Upa, miren el río abajo, miren el río abajo. Wow. Papi, Ese río. ¿quieres echarte una bañada del río Torres? No sé cómo se llama ese río, hay que buscarlo en postproducción cuando estemos editando. No sé cómo se llama, que se viene bajando, ese de caer en el Torres. Vamos a ver, está por aquí. Señorita, ¿cómo se llama ese río? ¿Eh? ¿Ese es el Quinimarí? Ah, ok, gracias, mamita. El Quinimarí. El Quinimarí, fíjate cómo da la vuelta, o estábamos equivocados pensando que el Quinimarí es el que bajaba por el otro lado allá en el Torres. Bueno, si me equivoqué, pues me equivoco mucho, ¿no, Diego? Sí, Mira, el Quinimarí. Quinimarí. Exacto. Papi, ¿quieres echarte un baño en el río Quinimarí? ¿Cómo? Que yo pensaba que ese era el río Torres. Pues no lo sabía, mira, caballero, los animalitos. Papi, ¿quieres echarte un baño en el río Quinimarí? Nos trajimos ropa. Y Pero el clima está como para eso, ¿no? exactamente. Sí, señor. El clima está para eso. La niña se asustó cuando nos paramos al lado de ella. Digo,
Se quedó. Sí, como que, ¿quiénes son esos extraterrestres? Hay que divertirse manejando moto, ¿no, Diego? Papi, recuerda que no vamos Ay, solos. ¿verdad que no vamos solos? Nuestro amigo no puede ser. Diego, de verdad, mira, fíjate, viste, no puedo ser tan asocial. Se me había olvidado mi amigo Lequian. No puede ser, y mi amiga Jennifer. No, vamos a hacer. Nuestros amigos. Sí. Quisieron acompañarnos hoy en este capítulo. En este viaje a Río Chiquito y a la petrolera. A la petrólea. Ah, Petrolea. petrolera. Sí, señor. A ver, desde aquí les empezamos a preguntar, ¿cómo se llamaba la petrólea antes de llamarse así la petrólea? ¿Cómo se llamaba esa hacienda? Los que lo sepan, pónganlo en los comentarios, pues. Pongan en los comentarios y les vamos a agradecer que nos ayuden en la construcción del canal. Pero ¿cómo se llamaba esa hacienda? Ok, Diego, tú sabes, hay pedazos de la carretera que están feos, ¿no? Y unos barrancos, unos barrancos de esos que lo dejan a uno fuera de juego, sí. Y también unas tuberías. Sí, en las tuberías, que es como una parte de algún acueducto, ¿no? Sí. Sí. Pero Aquí baja, definitivamente al que le guste conducir moto puede venir por acá, porque mira, hay lugares muy bonitos, ¿no? Hay lugares muy bonitos. Nosotros salimos limpios y ya nos ensuciamos los escarafines, digo, los piececitos. Sí. Hay barrito, hay piedritas. hay un marcito. Ajá, hay piedritas, hay un río al lado, hay barranquitos. Pero lo bueno es que tenemos buena noticia, que según nuestro GPS estamos llegando a Río Chiquito. Río Chiquito, sí señor. Oh, el Río Chiquito, tengo muchos años. ¡Ay, mira! ¡Hola! ¡Hola! Papi. Se parece a Chispa, Dios mío. una combinación entre Chispa y Tornado. Mis dos hijos de 4 patas. Tengo 2 hijos de 4 patas. Y mis 2 hermanos de 4 patas. Y Diego tiene 2 hermanitos de 4 patas. De hecho tenía una tía, pero lamentablemente Sí, falleció. falleció. Habían 3 perritos en la casa. Hoy solo nos quedaron dos compañeros de vida, como son los perros. El que no quiera los perros, hay que regañarlo. Los perros son seres hermosos. Exactamente. Bueno, qué bonito que el perrito esté ahí esperando que nosotros llegamos a llegar. No saben todo lo que puede hacer un perro por un humano. Sí, Cualidades de los perros, que son protectores, amables, amorosos. exacto. Y por cierto, los perros así grandes que muerden duro, Ujú. se tienen que adoptar desde chiquitos, así desde bebecitos. Porque si no, no van a obedecer a su dueño y lo pueden morder, atacar, hasta llegar, o tal vez, si llega lo peor, entre los peores casos, matarlo. Sí. Los perros son el reflejo de su Dueño. de su responsable, mejor dicho. De dueños no hay nada de nadie. Nadie es dueño de nadie, Diego. De su amo. Pues tampoco, porque amo es propiedad ¿Verdad? del que lo cría. Si un perro es grosero, es porque el que lo cría Es grosero. seguramente es grosero. Bonito mensaje que dejamos ahorita a la gente antes de llegar aquí a Río Chiquito. Llegamos a Río Chiquito, miren, llegamos. Este pueblo es pequeño, son unas calles solamente. Y sí, este Río Chiquito tenía muchos años sin venir por aquí. Calles empedradas, muy lindas. Mira, mira. Bienvenidos a Río Chiquito. Una bodeguita. Vamos a pararnos por aquí en la bodega y a ver quién encontramos, tomando un fresco y hablar con la gente. Bueno, estamos aquí con un amigo que es autóctono, que está aquí en Río Chiquito desde hace muchos años. ¿Hace cuántos años, amigo? ¿Cuál es tu nombre? Eli Carreño. Eli Carreño. Yo tengo de aquí, de que nací de aquí en Río Chiquito. Sí. Río Chiquito. El propio nombre de Río Chiquito es Providencia, aldea Río Chiquito, municipio Junín. Sí. Ajá. Mira, una pregunta, ¿de qué vive esta gente por aquí en el pueblo? Aquí, bueno, de antes, pues de aquí pues, se bajaba mucho café, usted sabe, de contrabando, que Claro. se metía por acá, que siempre se metía contrabando. Y aquí se de café, de limón, de
Bueno, vamos a hacer el guineo, el chucheco, Sí, de todo todo. pues usted sabe algo, Diego, lo que estábamos hablando cuando veníamos. ¿Qué? Que aquí según lo que nosotros conseguimos de historia de estos pueblos, ¿no? De esta zona, decían que sacaban un café que se llamaba grano de oro. ¿Y usted sabe por qué se llamaba grano de oro? A ver si usted ha escuchado ese cuento. Bueno, yo sé que, mira, ahí es la finca que está ahí enfrente. ¿Dónde? Esa finca que está ahí Vamos a enfrente. ver con el dron. Esa Ahorita vamos a ver con el finca se cogían 1200 cargas de café. Wow. Hace 20 años, ¿no? O sea, ya fue que poco, ya metió en parques y el parque ya empezó A sacar, sí, a poner como un parque nacional, la ley ambiental. ¿Qué esto es el parque Sí, nacional? ese es el Parque Nacional de Tamá todavía, ¿no? El Gran Parque Nacional de Tamá. Mira, pero ¿usted sabe por qué le llamaban grano de oro? Porque de aquí, Ajá. en el año 1880, 1870, se sacaba el café más caro del mundo. Se llamaba grano de oro. ¿Y sabe dónde lo cotizaban? Lo vendían en Alemania, en Inglaterra. El café de acá, de esta población. Era de importación. ¿Usted lo sabía? Sí, claro, yo lo sabía, pero no, el nombre no me acordaba. ¿Cómo fue que se terminó de sacar petróleo donde estaba el café? No, que el petróleo se sacó Para abajo en la abajo. petrólea, la Alquitrana, donde estaba el primer pueblito que llega ahí, donde subieron, ahí es donde sacó la primera vez por petróleo. El petróleo, sí, señor. ¿Ahorita vamos para allá? Ahorita vamos Sí, a que él que está conociendo todo eso. Que quisimos hacer un paseo por acá, una ruta histórica. Porque estas tierras eran benditas por el café en los años 1800, pero en el año 1874. una zona ganadera. Sí, que son ganadera también. Lechera. Lechera, Ganado de leche. aquí se acaba era más ganado. Sí. La lechera era de arriba, la San de la Reanza. Sí, porque fíjate que después que desapareció el petróleo abajo en la Alquitrana, que se convirtió en la petrólea, la gente dejó de trabajar con el café y se puso fue a explotar petróleo. Petróleo, claro. Esa fue una de las razones. Ahora nadie habla de petróleo, de la que hay en la petrólea. Yo estoy mirando un video, entonces resulta que no hablan del Táchira que tenga. Y en el Táchira fue el primero que. El primer punto petrolero de Sudamérica, ¿no? Claro. Sí, ahorita vamos a ir para allá. Inclusive en la OSA, que llaman aquí la OSA, en la parte de los Alpes arriba, llegó en parques y los ingenieros petroleros, cuando eso venían de Alemania, creo, Ajá, sí, alemanes. alemanes, y llegaron y hicieron los pozos, están los pozos ahí hechos y transformaron, que hay petróleo. Sí, hay petróleo todavía, claro que sí. Pero es petróleo ultrapesado. Ajá. Bueno, para encontrar aquí al señor Eli, entramos a Río Chiquito, subimos la cuestica de piedra y en toda la esquina está la bodega del señor Eli. Ajá. Aquí el señor Eli, pues, está conversando. Bodega Don Pedro se llama. La bodega Don Pedro, sí, señor. Gracias, señor Eli. No, Gracias. estamos a la orden. Gracias. ¿Cómo están? Bueno, tenemos aquí la escuela. Que tengan hasta Bolívar. Agradable clima, ¿no? Sí, señor. Agradable clima. Agradable clima y la iglesia allá al fondo. Allá vemos la iglesia. Lindo pueblo, lindo pueblo. Inri, Santa Misión. Inri es la placa que le pusieron a Inri, donde Santa Misión. crucificaron a Jesús. Inri, Sí, señor. ¿por qué? Sí, es una placa. Aquí está la capilla, o mejor dicho, la iglesia. ¿Qué tal? ¿Qué opinión te merece el pueblo, Diego? Súper bien, la gente es muy agradable. Sí, señor. La gente Muy agradable, muy amable. amable. La gente allá en la iglesia. Son es que no tiene pelo. Qué bonito lugar, ¿no, Diego? Sí. La población de Río Chiquito. Hasta luego. Bueno, ahora vamos a ver si podemos ver la petrólea. Ojalá que podamos hacerlo. Si no lo intentamos, ¿no? Si no, sí. Sí. Arrancamos camino hacia la petrólea.
Saliendo de Río Chiquito. Ahora la carretera de bajada, pues, es agradable, ¿no, Diego? Exactamente. Diego, ¿tú te imaginas cómo era esto de verdad hace 200 años? Cuando estos solamente eran caminos. A ver, papi, me viajaste en el tiempo mucho tiempo, pero no había ni moto ni carro, sino que estas calles están vacías, solo transitadas por mulas o caballos. Sí. ¿Y el valor más importante cuál era? El valor comercial más importante de acá era el café. El cafechito. El café, ¿no, Diego? Qué importante. Imagínate, la historia de ese café, el grano de oro, se cotizaba muy caro, muy valioso en Alemania, en Inglaterra. Grano de oro. Grano de oro. Ajá, aquí empezamos este vasito malo, este vasito malo. Vamos a ver. Vamos a ver. Para eso es la suspensión de este señor. Para eso es la suspensión de Carlos Ramón. Ajá. Oh. Eso. Se siente en su ambiente Carlos Ramón cuando pasa por aquí. Dice, esto es lo mío, esto es lo mío. El que no se siente en su ambiente no está como, ay Dios mío, suelta, pero vas a decir por si acaso. Se queda callado solamente riéndose porque se asusta, ¿no? No. Ajá. Sino que yo... Lindo, eso es lo bonito de disfrutar, Diego. El miedo es mental, papi, el miedo es mental y esa carretera no estaba fea. Ahí van nuestros panas. Bien. Cambio de ambiente, el clima más frío. Más frío porque bajó el sol, pero más frío porque ya venimos bajando de la montaña. Río Chiquito no está tan alto, pero está alto, tanto como para que, tan alto como para que la temperatura baje. Mire, el amigo de los moteros, Diego. ¿Cuál es? Siéntate, por favor. El barro con el agua. Bueno. ¿Listo? Enemigo, no amigo. Depende, porque hay gente que le gusta andar entre barro. Vamos llegando a la Petrolia, Diego. La Petrolia está entre el cruce, El cruce de Santa Ana. Sí, el Río Chiquito, a Santa Ana o a Rubio. Progreso petrolero de la Feria del Petróleo 2023. ¿Decía ahí? Así decía. Ojalá que esté abierto, vamos a ver. Ah, eso está. Ah, no, sí está abierto, fíjate. Oh, Está abierto. si repis. Área recreativa de la Petrolia. Ecoturismo. Área recreativa de la Petrolia, de martes a domingo. Entrada de 8 p.m., salida a las 6 p.m. Bueno, bajémonos. Llegamos a la Petrolia. Aquí estamos en La Petrolia. Historia Viva del Petróleo Venezolano, sí señor. Este es un parque que queda en la antigua Hacienda La Alquitrana. La Alquitana. Sí, porque así se llama la quebrada que pasa por allí. Después del terremoto de Cúcuta empezó a brotar aceite ahí y se dieron cuenta que había petróleo. Ya que esta máquina es una réplica de las máquinas que llevaron a lomo de mula, que eran como de 40 metros de alto para poder explotar petróleo después del año 1890, 1900 más o menos. Wow, o sea, mide casi igual que un edificio. Sí, eran bombas grandes, lo que pasa es que esto es una réplica que está allí. Tú sabes lo interesante que esa zona era antes cafetera, pero ahora en ese momento dejó de ser tan cafetera y se convirtió Petrolera. En petrolera, sí. Mira, este fue el primer pozo donde se sacaba petróleo para refinar queroseno, pero no comercialmente. Se llama el Pozo El Salvador. Mira, aquí está el hueco, uno de los huecos antiguos por donde sacaban el petróleo. Wow, pero eso está lleno de tierra, ¿verdad? Sí, ahorita no, nada de eso, se está utilizando un parque turístico solamente. Y tú sabes que el primer pozo que comercialmente se utilizó fue el Eureka. Fíjate que esas son las puertas de la Hacienda La Alquitrana, las originales del año 1880. 1880. Sí, más o menos. Y este es el pozo de Eureka. Papi, mira eso.
¿Qué es eso? Ay, mira, Esa ese es máquina, el y pozo eso Eureka, negro. el pozo Eureka, Diego. Ese es el pozo Eureka. Mira, todavía sale petróleo. Mira aquí en el orillo. Petróleo. ¿Orillo? Sí. Y mira, y fíjate, está a la orilla del río, ¿no? ¿Dónde estás, Diego? Pues... Mira, ¿qué dice allá? Léeme. Primer pozo petrolero de Venezuela, Pozo Eureka 1, ¿De qué año? de marzo de 1883. Marzo de 1883. Este fue el primer pozo de Venezuela donde se explotó petróleo. Cuidado allí y te manchas. Donde se empezó a producir. Mira el petróleo. ¿Entonces petróleo? Petróleo. Aquí comenzó todo, Diego. Claro. Sí, yo veo. Petróleo pesado, ¿no? Diego, mira, estamos presenciando una escena similar a lo que fue la historia, ¿no? Dice que aquí se descubrió que había petróleo porque en esta quebrada brotaba el petróleo. Mira, mira allá. Mira cómo brota el petróleo de la montaña, ¿lo ves? Sí. Fíjate. ¿Y cae dónde? La quebrada. Fíjate el color de la quebrada. Claro, está ahorita marrón, ¿no? Pero Sí. fíjate ese brillo particular que tiene encima. ¿Lo ves el brillo ese como que tricolor, que el aceite que se le ve encima? Bueno, así fue la historia Ujú. del petróleo en Venezuela. ¿Qué tal? Pero por abajo estaría negro. ¿Quién sabe? Pero fíjate cómo sale el petróleo de la tierra. Nos decían que aquí la concesión decía que eran 70 hectáreas de concesión y cada 20 metros podían hacer un hueco, o sea, un pozo. Allá dentro del monte nos comentaron que hay otro pozo y cada 20 metros hay un pozo. Para poder sacar el petróleo, lo sacaban en su momento. Miren. Acabamos de salir de la petrolera. Saliendo de la petrólea. Y ahorita vamos saliendo de aquí. Gracias, hasta luego. Gracias. ¿Qué opinas tú de la ruta de hoy, Diego? Bonita. Los de la petrolera muy amables. La gente de la petrolera nos trató muy bien. Diego, mira, es una cosa muy importante decirle a la gente, ¿no? Que los que quieran visitar la petrolera o subir a Río Chiquito, San Vicente de la Revancha, es importantísimo que Que se registren que- primero sí. allá en la petrolera. Sí, señor, que se registren. Es importante que se registren en el Parque de la Petrolera con los guardabosques, los guardaparques de parques. Tienen que participarle, que van a subir allá a hacer turismo, a bañarse en el río, a pasear, a tomar fotos, a lo que sea. Tienen que decirle a la gente porque por seguridad. Porque, pues, según nos dijeron, la zona tiene algunas cosas, algunas fallas de seguridad que ellos se encargan de cuadrar. Y entonces, por eso, pero nosotros no sabíamos de eso, así que pasamos por ahí y no sabíamos. Entonces no cometan el error que cometimos nosotros. Agradecidos aquí y invitamos a la gente a que vuelvan a visitar el Parque de la Petrolera, que ayudemos a reconstruir lo que es nuestro. Sí, reconstruir la historia. Vayan y vivan la historia, que esa gente hacen un trabajo espectacular. Ayudémonos. Eso sí, les avisamos. No lleven botas tan pesadas, no lleven cosas tan pesadas, bolsos ni nada, porque la caminata es larga. Sí, Aquí no. tiene el parque, papi. Bueno, Diego, yo creo que ya llegamos al final de nuestro camino. De aquí para allá, si ocurre algo especial o algo muy bonito, lo diremos. Salimos de la petrolera y nos agarramos por la trocha. Esta trocha donde vamos pasando, vamos vía Rubio y luego vamos a la población de Zorca, a la casa de una familia que es donde Diego hoy va a pasar el fin de semana. Entonces, desde aquí nos despedimos. Nos despedimos por si acaso. Nos despedimos y Recuerden suscribirse al canal, darle like para que sigan viendo aventuras como estas. sí, y nos despedimos con nuestra seña, ¿cómo es? A ver, está rock and roll. Nos fuimos, ve.